muy pocas veces, pero con una vez que no lo haga es suficiente para que nos eche a perder un buen trabajo. Entonces, este archivo sí coincide y entonces lo guardo. Dice que sí existe, sí. Bueno, lo aceptamos. Si ven, estas marcas me causan problemas. En mi dibujo, cuando alguien les manda con estas marcas, se va a quejar porque distrae y es pesado. ¿Cómo puedo eliminar yo todas estas características que no quiero? Simplemente me voy aquí donde está este ojo y le voy a pedir que las características que no quiero ver las oculte. ¿Sí vieron? Aquí yo las puedo activar o las puedo desactivar. Si no quiero que se vea esas coordenadas, simplemente las oculto. Porque acuérdense que SolidWorks tiene toda la información y la despliega. ¿Cómo puedo yo estas líneas también las hice como vistas auxiliares, como más bien como trazos auxiliares? Para este caso también podría, déjenme ver si me aceptan esos trazos auxiliares. Bueno, si no quieren ver nada, pues simplemente, pero si ven, estas no las oculta. Ah, no, sí, ya las ocultó. Sí las ocultó, pero si no, otra manera, déjenme ver dónde quedó. Son points. Yeah. Display. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? No. Display. No aparecen. Bueno, después les digo otra manera de ocultarlas. Pero si no, les digo todos los trazos que quieren ocultar y que no son necesarios, simplemente en este recuadro está en todas esas. No me apareció, no sé por qué me aparece. Pero aquí las pueden ocultar. Entonces les decía que tengan cuidado porque también hay que verificar la información en el digit format. Vamos en el digit format. En properties. Acuérdense que les comentaba que también hay que tener cuidado. No es común que esto pase, pero puede que pase. Les digo, y les puede echar a perder o hacerles pasar un mal rato. Ese tipo de proyección. A ver si nos da tiempo y hacemos un ejemplo para que vean cuál es el sistema europeo y cuál es el sistema americano. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en el sistema americano, pero tengan cuidado porque puede que por equivocación o alguien les quiso jugar una mala pasada y les oprime esto, los puede meter en un problema cuando saquen las vistas. Aquí no hay ningún problema porque nada más tengo una vista y tengo un corte, no pasa, no hay mucho problema. ¿Sí hasta aquí queda claro? Sí, de nuevo. Sí. ¿Sí? Ok, pero lo que decíamos, supuestamente, y creo que ya la pieza las cosas son completas y ya cualquiera la puede fabricar, pero algo importante son las tolerancias. Muchas personas, o en muchas plantillas
lo que se coloca son las tolerancias generales. Y aquí es donde se lineal y angular. Aquí se pueden colocar para las generales. Lo que nos dice una tolerancia general es que no importa la cuota que se esté tomando, se le aplica a esas tolerancias. Pero a veces no siempre aplica las cuotas generales para alguna característica. Ahorita vamos a ver cómo agregar esas cuotas. Simplemente acuérdense que yo, SolidWorks, siempre es lo bueno de estos softwares que nos direcciona las características que sustentan a esta operación. Y aquí en la etiqueta de value veíamos que aquí nos daba la dimensión. Aquí tenemos más etiquetas, eso lo veremos después. Pero aquí en esta parte donde dice tolerancia y precisión, aquí es donde se agregan las tolerancias. Vamos a suponer que esta es importante porque es una tolerancia de ajuste. Entonces, aquí donde dice no, ahorita está activada esta etiqueta y me dice que no existe ninguna tolerancia. Pero acuérdense que siempre que vean un rectángulo cuadrado con un triángulo invertido, tiene muchísima más información. Y aquí nos dice que basic, bilateral, limit, symmetric, mínimo y máximo, y estas otras. La que más se usa es la de bilateral. Si yo selecciono esta opción, si ven, me despliega esta información y me dice que una positiva y una negativa. Normalmente, no hay unilateral, déjenme ver esta de limit, nos da lo mismo. Quiero que vean que no necesariamente, bueno, el limit, lo que pasa que lo que nos va a dar es el máximo y el mínimo, o sea, va a ser aquí, en lugar de con la bilateral. La basic, tampoco me sirve mucho. Pero ahorita vamos a ver la bilateral, que es la que más se usa. Y en la bilateral nos dice que aquí nos da la opción de positivo y negativo, pero no necesariamente siempre es positivo y negativo. Puede que sea 100 hacia arriba o 100 hacia abajo. O puede ser que sea más una parte hacia arriba y otra parte hacia abajo, que es lo que nos indica esto. Ahorita vemos cómo podemos hacer que sea hacia un solo lado. Lo que estaba viendo, tratando de localizar es si symmetric es más o menos. No es bilateral. Bueno, entonces lo que hacemos es que si seleccionamos esta opción, les digo, nos da una tolerancia hacia arriba y una tolerancia hacia abajo. Y aquí nos dice el número de decimales. Nosotros estamos usando 2 decimales en el documento, pero puede ser que no necesariamente sean 2. Cuando estamos usando el sistema métrico, siempre se usan 3. ¿Y por qué 3? Porque 3 representa las micras de tolerancia. Entonces, si yo le digo que sean 3, si yo le pongo más 10 y menos 10, si lo acepto, lo que me está diciendo esta tolerancia es que la pieza puede medir 100.0.01 o puede medir 100 menos 0.01. Esta sería una bilateral, pero hacia arriba y hacia abajo. Pero si yo quiero que sea siempre hacia arriba, lo único que tengo que hacer es, le voy a poner el signo más, y a veces se requiere, obviamente que más punto 10 a más punto 10 no hace ningún sentido, pero vamos a poner que sea esta tolerancia, entonces las dos serían positivas. Va a medir más de 100, no puede medir menos de 100. Debe medir más de 100.01 y máximo hasta 100.03.
O puede que también sean hacia abajo las dos, que sean negativas, y en lugar de agregarle aquí el signo suprimir, lo que hago es que aquí le agrego al otro signo. Y lo que me dice que aquí, que debe de medir menos de 100. ¿Sí queda claro hasta aquí? Esto es con respecto a las tolerancias bilaterales. ¿Sí queda claro? Sí. Pero tengan cuidado porque ¿quién me dice cómo agrego las tolerancias? Esas que yo puse ahorita, pues está todo dar, pero se me ocurrieron de más punto, bueno, de menos punto 1 hasta menos punto 3. Pero, pero ¿cómo fijo yo esas tolerancias? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien por ahí? A ver, Jesús Miguel, ¿si estás ahí o tienes problemas con tu internet? No, En las Podría configuraciones del documento, ¿no? ¿Mande? Es en las configuraciones del documento. Bueno, se ve yo. Ah, ok, ser, con respecto a ¿quién profe, define las tolerancias? ¿No? podría ser el análisis y del Este, mecanismo, el análisis de elementos finitos. ok, está bien. Bueno, miren, normalmente, tengan cuidado cuando quieran agregar tolerancias. Una manera de saber cuáles son las tolerancias, simplemente tenemos que, cuando compramos un producto, el diseñador, bueno, más bien, cuando compramos un producto, la marca o el que lo está vendiendo nos debe de decir las tolerancias a las que debe trabajar esa pieza. Por eso les digo, cuando un diseñador no simplemente agarra una pieza y le da dimensiones y y agrega información porque sí. Este, por ejemplo, voy a abrir, voy a guardar esto. Voy a presentar, sí, déjeme ver si tengo la información. Sí, aquí tengo. Una muy común que yo uso mucho es y aún para otras piezas que no son de este material. Déjenme. ¿Sí ven la pantalla? ¿Sí están viendo? ¿Sí ven un archivo de PDF? Sí, se alcanza a ver. Sí, ok. Les digo que cuando ustedes están diseñando algún elemento, si están usando otro como complemento, hay que tener cuidado con las tolerancias. Y las tolerancias, les digo, cuando están usando un producto comercial, el cliente tiene que darnos esas tolerancias. Les muestro esto de los rodamientos porque son muy usados los rodamientos. Entonces, este es un producto que alguien manufactura y
que tiene sus características que él dice que la persona creyó que eran las correctas. Por ejemplo, aquí en las especificaciones de los rodamientos, ellos mismos especifican las tolerancias que debe tener su propia pieza, pero también especifica las dimensiones que deben de tener los complementos de estos elementos. Por ejemplo, cuestión de los rodamientos, si son cónicas, vamos a los comunes, que son los de rodamiento, concepciones de diseño. Y aquí están, por ejemplo, aquí están los ajustes para ejes huecos. Si ven, no es nada sencillo cuando uno hace un diseño de una pieza. Y también podemos tolerancias geométricas y dimensionales de los resaltes y los asientos de rodamientos. Y si ven, esa información no es de un valor, son tablas y más tablas. Pero les digo, lo que queremos ver es de dónde sacamos esos ajustes. Aquí, por ejemplo, nos dice que estos ajustes que están aquí, corresponden desviaciones del diámetro del agujero del soporte. Y que el agujero es la parte que aloja el rodamiento. Porque también tenemos, son del agujero, pero también tenemos los del eje. O sea, esta pieza está en contacto con un eje y con una cavidad, ¿están de acuerdo? Entonces, les digo que esto de las tolerancias, es todo una técnica, es todo un... Profe, ¿y entonces cada fabricante tiene sus propias tolerancias o hay una normativa que rige a todos, Mira, por decir, todos los fabricantes de rodamientos? normalmente, bueno, no es normalmente, todos los fabricantes de piezas tienen sus especificaciones. No descargué otra, pero por ejemplo, las poleas, los sprockets, todo eso, por ejemplo, un sprocket o una polea, lo único que tendría que tener es el dimensionamiento del eje. Para que para que tú puedas diseñar ese elemento. Estaba pensando en otras, no te dejas acordarme de otros elementos que usamos mucho tiempo. Los sellos, sí conocen los sellos, ¿no? Sellos mecánicos. Esos, Sí. déjenme abrir una, si rápido, los retenes, total. Les digo, esto de los sellos es toda una, digo, las tolerancias es toda una ciencia. Pero lo que sí les podemos decir es que cada producto tiene sus propias tolerancias. Por eso les digo que cuando ustedes diseñen algo, no es nada más una pieza que trae dimensiones, sino también deben de abastecerlo con toda la información para que esa pieza trabaje adecuadamente. Déjenme presentar otra información que trae tolerancias. Si ven la pantalla con un documento de PDF, Sí.
Estas que estoy mostrando corresponden a sellos mecánicos. Y si ven, déjenme ver qué nos dice. Aquí nos está dando dimensiones. Bueno, sí nos da estas dimensiones, pero son muy burras. De irme a buscar otro. Bueno, como son piezas grandes, no son de 4.5 a 5.5, nos dice que el máximo para un diámetro 2 debe ser el diámetro 1 más 1 y el mínimo debe ser el diámetro 1 más 6. Entonces, si ven, a veces las tolerancias no vienen como las conocemos con una nomenclatura ISO o ANSI, donde nos dicen una H5, una G5, pero déjenme buscar más aquí. Pero lo que sí les puedo decir, sugerir es que siempre que compran un producto, vean cuáles son las tolerancias que aquí están. Mira, por ejemplo, esta pieza tiene las dimensiones para instalación de este anillo. Y por ejemplo, nos dice que el diámetro de la ranura es el diámetro 1 y debe tener una tolerancia H9. O simplemente el ancho, aquí nos dice el diámetro, pero aquí nos dice el ancho de la ranura, es L1, que L1 es esta dimensión más punto 2. Si ven, normal nos da una tolerancia, o sea, es muy cerrada, pero lo que nos dice es que el ancho de esta dimensión, que L1 puede ser de 2.20, debe de ser más punto 2, o sea, debe ser de 2.4, de 3.2. Y aquí sí nos dice la dimensión, pero con una tolerancia H9. Y ahorita más al rato vamos a ver dónde sacamos esas tablas, porque esta nos está diciendo H9, pero ¿cuánto vale H? H9, ¿están de acuerdo? Aquí sí nos lo están dando como lo que hicimos nosotros, una dimensión, una tolerancia bilateral, pero aquí sería unilateral nada más hacia un lado. O sea, puede ser que sea ¿Mande? Por decir, ahí en la imagen que tenía, ahí ya la veo. Sí, ahorita tiene un corte transversal, parece, y se sí. ve la parte rayada. ¿No se puede hacer eso igual ahí en los dibujos? De hecho, ustedes cuando hicieron los cortes, sí les marca Cuando ustedes hacen el corte, les debe de parecer rayado. Pero si no, si es importante, también pueden agregar este rayado, que ahí se le llama el hatch. Pero sí se puede agregar también. Pero teóricamente, cuando ustedes hacen un corte, les debe de parecer, si es sólido, les debe de parecer achurado, rayado. Okay. Chequenlo, se les debe de parecer cuando hacen los cortes, sin necesidad de agregarlo. Entonces les digo que las tolerancias no se agregan así nada más, porque sí, hay que tener un sustento de dónde sacar esas tolerancias. Que como también decías, hay tolerancias muy generales, hay tolerancias generales, pero el primer consejo es que siempre, si tienen un producto, chequen que ese producto traiga sus tolerancias para funcionamiento, tanto de construcción como de funcionamiento. ¿Sí ven? Aquí tiene un H9. ¿Sí ven? Este H9 estaba en mayúscula y el otro H9 estaba en minúscula y este H está en minúscula. ¿A qué creen que se deba?
¿Alguien sabe? Bueno, si no, después me reciben, aquí está H9 y aquí está H9. Después lo vamos a ver más adelante para que... Le digo, esto ya es clase de tolerancias, pero también hay técnicas para encontrar la máxima tolerancia, la mínima tolerancia de ensambles. Afortunadamente, la gran mayoría son de piezas individuales y aquí entonces simplemente se selecciona la correcta, porque hay ensambles que si tú tomas todas las tolerancias, resulta que puede que te salgas de una especificación. Pero ¿quién te da esas especificaciones? Hay que tener mucho cuidado. No las saco de la manga, siempre debe de haber alguien que las esté especificando, así que fijando. Por eso les digo que ser diseñador no es nada más de dar una pieza, le pongo dimensiones, sino tiene que hacer pruebas de uso, de repetitividad, y sobre todo proporcionar esta información que es bien importante. Entonces, sí queda claro que las tolerancias no se agregan así nada más porque sí, o sea, no me las saco de la manga. Por ejemplo, Sí, también es cierto que les digo que hay generales en los que te dicen este, el huelgo que debe de... hay tolerancias generales para el tipo de ajuste, pero les digo ese siempre hay que tratar de usar las tolerancias correctas. Que no. y entonces, Doc, el proceso de diseño mecánico, si yo estoy fabricando algo desde cero como diseñador, eh, conforme voy avanzando en el diseño, por si se ocupa un rodamiento, tengo que ver si cumple con el mecanismo o cómo es. No, lo que pasa es que si estás diseñando elementos, bueno, vamos a ver que estás diseñando elementos de máquina. Afortunadamente, tú puedes hacer una evaluación individual, que es lo que sería, por ejemplo, déjame mostrar esto. Este, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve el PDF. Sí, mira, por ejemplo, lo mínimo que puedes hacer en un diseño que tú estás elaborando es cumplir con las especificaciones que te pide el producto así que si estás usando un producto comercial, debes de cumplir con sus especificaciones que te marca. Los rodamientos, por eso a mucha gente los rodamientos a veces no les dan la vida porque usan especificaciones que sabrá Dios de dónde las sacan o simplemente se las, se las, se las, se las inventan. Por ejemplo, si ves aquí, las especificaciones están para, pues, o sea, son para todas las condiciones que se puede presentar en un rodamiento. Por ejemplo, ¿qué nos dice esta tabla? Tolerancia del eje y ajustes resultantes. Lo que, lo que se trata de aquí de especificar con esta vista, si ves esta raya y este cero, más o menos, Sí, es más o menos arriba, ¿no? si, Y abajo. si ves este rectangulito, este cuadro negro está muy alejado De la línea cero, ¿no? de la línea cero. ¿Qué te indica esto? Si tú estás haciendo ejes, se supone que tú tienes un diámetro, ¿estás de acuerdo? Un diámetro que es Sí, el del barreno, digo, el del
El del eje, ¿no? el del eje. ¿Qué te indica este cuadrito alejado de la línea central? Esto te indica un huelgo, ¿Un qué, perdón? un huelgo, que está flojo, lo que está flojo. O sea, es como si tú llegaras y si este es tu eje, agregaras y esta es la pared del rodamiento, esta que está aquí. Entonces, si tú lo tratas de moldar, va a entrar fácilmente, ¿estás de acuerdo? Va a entrar muy fácil. Sí, Y así, entre sí, más lo porque vas tiene holgura, aumentando, ¿no? es la holgura, hasta que llegas a una tolerancia, que es el H5, en el que ya el eje, la tolerancia y el México. eje están muy juntos. Y estas, te decía que estas son ustedes pueden usar si quieren estas tablas que están aquí para, para definir, por ejemplo, este sería un huelgo demasiado sencillo. Y esto muchos lo usan, por ejemplo, para maquinarias, maquinarias que usan en el campo, en el que una tolerancia tan cerrada no es necesaria. Pero depende mucho de la aplicación. Por ejemplo, para para máquinas de precisión, pues tendrías que usar holguras o evitar las holguras, pero también tratando de evitar el exceso de interferencia. Si ves aquí ninguna tiene interferencia o es muy pequeña aquí en este ajuste de tolerancia, es muy pequeña. Y si tú lo ves, aquí tienes, por ejemplo, aquí tienes este, una micra, 6 micras, de 6 a 10 micras abajo del diámetro de barreno. O este es el diámetro si tú agarras este eje de 3 milímetros sería el que le correspondería al rodamiento. Si tú le quitas menos 6 micras y menos 10 micras, te quedaría un ajuste muy holgado. Y si veis de menos 6 a menos 12, va disminuyendo. Ya de menos 6 a menos 12, ya se va ajustando más. De menos 2 a menos 8, ya casi va llegando al diámetro nominal. Y de 0 a menos 4, te digo, todavía el 0 está tocando y el menos 4 está un poquito abajo. Pero ya son tolerancias que son de las que se usan normalmente en la fabricación de una máquina. Y tú podrías usar esta de aquí. Estas que estás mostrando aquí son las generales. Déjame ver si... Porque aquí no te dice si es para uno de rodamientos de bolas o para uno de aguja o para uno de... Si ves, aquí tienes todas las tolerancias PB, P7, que son las que normalmente son las más usadas, o las que se determinan por ISOs o por ANSI. Déjame ver si aquí son las M6, las M. O sea, si ves, hasta aquí te dan las tolerancias geométricas de los ejes. Aquí la laveo debe ser un T3 de A a B. Aquí debe ser de las caras, de estas caras, esta tolerancia geométrica. Pero déjame ver si... Ves, aquí nos dice valores de acuerdo a ISO. Entonces también tengan cuidado sobre de la norma que estén usando también. Déjame ver. Les digo, yo hasta uso para muchas tolerancias. Si no encuentro una tolerancia específica, me voy a estas tablas, montaje y desmontaje de los rodamientos.
Entonces, déjame ver si, no recuerdo si, por ejemplo, aquí están las dimensiones, pero de las tolerancias de construcción del tipo de rodamientos. Y si ven, ya no nos habla nada de lo que es la caja y el diámetro, lo que es el eje y la caja. Entonces, para eso tendríamos que usar estas, las tolerancias que vimos anteriormente, las tablas. Pero les comento, hay que ver que cada producto trae sus propias tolerancias. Si hasta aquí sí queda claro. Sí, Doc. Entonces, te digo, para lo que es el eje y las cavidades tendríamos que usar para los rodamientos, estas tablas. Pero si ven, estas tablas están son muy generales, pues, o sea, está para cualquier tipo de ajuste. Entonces, eso ya va a depender de cómo ustedes estén usando los ajustes. Entonces, volviendo a... No me deja... ¿Sí están viendo la pantalla de Solid? Sí. Sí, Ok. Entonces les decía que estas tolerancias, la manera de agregarlas es esta forma, pero cuáles son los valores, eso tendremos que saberlo o verlo en alguna tabla que les mostré. Entonces, ahorita lo que queremos ver es, bueno, ya vimos esto, y vamos a ver algo más aquí, ya se me fue barrio que hacer, ¿qué más íbamos a ver aquí? Ahí están las tolerancias. Esto, sí, 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 sí. Ya vimos las maneras de que podemos cargar la pieza. Ahorita en Windows no tengo, si veo en Windows, no tengo más que abierto este dibujo. Este, ¿Se acuerdan que yo puedo regresarme a la pieza 3D de este dibujo simplemente seleccionando con botón derecho o con botón izquierdo y me voy a la pieza? Aun cuando no estaba abierta SolidWorks, la despliega, la abre. Y lo que quiero que vean es, voy a cerrar este otro file close. Voy a cerrar el concepto. Sí, y me voy con file. Voy a otra vez abrir otro nuevo. Dibujo, ok. Landscape, ok. Y decíamos que yo puedo cargarlo. Si ven, ahorita supuestamente está abierto y no me lo mostró. Voy a ver por qué no lo mostró. No.
porque no está abierto. Entonces lo voy a abrir, se lo cerré sin querer. Voy a desplegar las piezas nada más. Y la manivela. Bien. Ok, voy a volver a cerrar este close. Ahí. Bien. Manivela, está bien. Bien. Y ahora esta. Bien. Ok, ahora sí. Voy a volverlo a abrir. Una nueva plantilla para dibujo. Ok, la acepto. Y si ven, ahorita sí lo despliego porque está abierto. Y yo podría agregar, pero lo único que me va a mandar va a ser una vista. Entonces, pero si yo no quiero agregarla, ok, no hay ningún problema. Decíamos que yo podía con Annotation 3D en Drawing View, o sea, llamar las vistas, pero hay otra manera de que yo puedo agregar al dibujo. Y para eso me puedo ir aquí donde está este View Palette. Y si yo lo acciono, me aparece esta información. Ahorita no me está desplegando ninguna información. Déjenme ver. Si ven, ahorita no desplegó ninguna información, pero yo puedo seleccionar qué pieza quiero que me despliegue la vista de las vistas de que cuenta esta pieza. Y yo puedo usar cualquiera de estas vistas. ¿Cómo lo hago? Simplemente selecciono la pieza, digo la vista que quiero y sin soltar el mouse la arrastro. Y automáticamente puedo acuérdense que ya sabemos cómo cambiar la escala para que nos sea un poquito más 1.7, vamos a ponerlo 1.9 para que quede más manejable en nuestra área de dibujo. Si ven, normalmente cuando uso esta opción me aparecen trazos auxiliares o vistas de algunos elementos que no quiero. ¿Cómo los puedo desactivar? Simplemente me voy aquí, los desactivo. Aquí apareció, si ven, estas líneas. Déjenme ver. Que es casi lo mismo que oprimiendo pero aquí puedo yo selecciono la vista con botón izquierdo, botón derecho y la puedo ocultar. Que realmente fue lo que hice acá, pero para hacerlo más directamente. Entonces, sí queda claro cuáles son las tres maneras de que yo puedo cargar las vistas de una pieza. Sí. Sí. También, vamos a ver, bueno, yo aquí les puedo complementar, quedamos simplemente de esa manera, o podría yo, hacer un corte, hice un corte vertical, puedo hacer uno horizontal o puedo hacer uno diagonal. Vamos a hacer uno diagonal, si ven, automáticamente me marca, me da una orientación, la voy a aceptar. Pero si ven, le di un punto, pero me está pidiendo 2 puntos. Yo seleccioné uno, pero me está pidiendo 2. Le selecciono el otro y ya lo acepto. Si quiero cambiar la dirección de la vista, de cómo se está observando, simplemente con flip dirección, y me cambia la vista. Aquí no cambia nada porque no importa si la veo hacia arriba o hacia abajo, pero hay ocasiones en que sí es importante. La voy a aceptar ahí. Y
Voy a separar esta. Pero si ven, esta vista, me está marcando una posición que a lo mejor no es tan conveniente y a lo mejor no me sirve tanto para mí. Si ven, los textos yo los puedo cambiar a donde uno desee, los puedo colocar donde más me agrade, pero la vista sí no me da chance de colocarla en otra posición, pero tengo algunas opciones para ello. Simplemente selecciono la vista y con botón derecho, aquí donde dice Alignment, le voy a poner que rompa esa alineación. Y ahora sí, ya la puedo colocar donde yo quiera. Sí quedó claro esta operación. Esta es importantísima porque cualquier vista yo le puedo romper esa alineación y colocarla en la posición que yo quiera. Puedo colocar en la posición que yo quiera. Y también puedo dimensionar el tamaño de las letras. ¿Cómo hago esto? Simplemente le doy doble clic. Si ven, automáticamente me aparece en negro, pero yo normalmente no uso las escalas, las puedo también eliminar, algunos textos también se pueden eliminar, y también puedo dimensionar el tamaño del texto. A veces es necesario porque a veces hay mucha información y y no queda no es apropiado los tamaños. También puedo dimensionar el tamaño de la letra de los cortes, simplemente aquí cuando está palomeada lo hace por por los settings que se hicieron, por los ajustes, pero también yo lo puedo, no se vio tanto, vamos a poner una más pequeña para que se vea, que fue en 12, también era en 8, dice que no leí la mensaje, ahí está, ¿sí ven? Pero también, acuérdense que yo también puedo mover los textos de estos cortes. A veces es necesario, les digo, porque a veces hay mucha información en una hoja y arreglar la posición también es bueno. ¿Sí quedó claro hasta aquí? Porque les digo, hay muchas herramientas que hay que ver aquí. La próxima clase ya es casi la una para que practiquen un poco. Es que vamos a usar los otros tipos de tolerancia. Entonces, y también las varias maneras de cómo dimensionar. Tengo todas estas maneras de dimensionar. A veces son importantes, entonces valdría la pena que también las conozcan. De Smart Dimension, les digo, es la más usada. Ya vimos que yo puedo usar con Smart Dimension o con la otra de Callout, que puedo dimensionar lo que son las circunferencias, pero me faltan lo que son todas estas tolerancias, sobre todo estas, fit with tolerance and fit with con tolerancias only, Y si ven, aquí ya nos despliega si son para barrenos o para flechas. Y aquí también tenemos estas opciones. Normalmente la que se usa es User Define. Y cuando ustedes van a tolerar algún barreno, tenemos todas estas opciones, que son las que vimos en la tabla anterior. ¿Se acuerdan? En la de rodamientos.
Aquí, por ejemplo, no me hace mucho sentido ver una J6 o las H's. O que sean las H5. No me hace mucho sentido. Por eso es importante, más o menos también cuando uno quiere sacar una tolerancia, hacer uso o respaldarse de la información más general. Porque ahí cuando ves, si van y buscan H5, veían que tenían, o que era la línea central, más las derivaciones, entonces ahí van a ver más o menos qué tan holgada es esta tolerancia. Aunque simplemente viéndolo el valor, o sea, también, pero ya depende. Por ejemplo, un H5 me dice que es, pero hay que tener cuidado, les digo, aquí nos está mandando, estamos usando el sistema americano de pulgada, nosotros estamos usando el métrico, entonces, el que ya tiene experiencia, pues no hay ningún problema, o sea, puede visualizar que esto es una tolerancia, lo que la habíamos visto es un poquito reducida porque estamos hablando de que el diámetro del barreno está hace el diámetro nominal más una pequeña derivación, una desviación de 9 micras. Pero de cualquier manera les digo esto, seleccionar la correcta no es tan, bueno, es muy útil las tablas, pero de todo se requiere conocimiento y experiencia para seleccionar estas tolerancias. Pero aquí lo importante es, bueno, que sepan más o menos de dónde obtener la información, cómo desplegarla y, y que sus planos vayan lo más correcto posible en cuanto a dimensionamiento, más no sabemos en funcionalidad, que ese es otro detalle, porque estas tolerancias serían de funcionalidad. Y si están eligiendo una tolerancia muy holgada, por ejemplo, una 5 que nos diría que es de menos 0,21 a menos 0,012. Si esto lo traducimos al sistema americano, me está diciendo que es una micra. Y los que tienen una experiencia, cuando digo una milésima de pulgada, y los que tienen una experiencia saben lo que es, bueno, aquí son 8 10 milésimas de pulgada y 5 10 milésimas de pulgada. Este valor como tal no representa mucho para la persona que lo va a diseñar, digo, para lo que lo va a elaborar, pero sí mucho para el que lo diseñó. Entonces, les digo, hay que tener mucho cuidado, pero lo que se trata aquí es de que tengan la técnica de cómo desplegar su información correcta y que por lo menos tengan problemas cuando se manden una pieza a fabricar, que les falten tolerancias, porque cuando les faltan tolerancias, créanme que tanto el que la está fabricando como el que la diseñó, pues es una lata. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, doctor. Bueno, practiquen un poco de lo que vimos, practiquen lo que son los cortes, el horizontal, el vertical, el horizontal, el diagonal. Son los que más se usan, se puede usar, pero usen estos tres, sería suficiente. Cómo desplegarla, o sea, acotar alguna pieza y cómo desplegar las tolerancias. Ahorita vimos la que es la bilateral, cómo incluir la información, y aquí fuera más publicidad, cómo cambiar estos signos, y ya en las próximas clases vamos a ver cómo usar esta forma de dimensionar y cómo agregar las otras tolerancias. Ya casi lo vimos, pero
y tolerancia, ¿cómo agregar estas tolerancias? Con tolerancia y sin la tolerancia. ¿Qué significa esto? ¿Sale, jóvenes? Entonces nos vemos el lunes. Y pues si tienen dudas, con toda confianza les digo, estas también las pueden, estos cortes también los pueden ajustar también ustedes, porque les digo, lo que se trata es de que toda la información sea fácilmente leída, que no se interfieran, que los textos no interfieran con esto, todos esos detalles. Entonces ya más o menos vimos algunas técnicas de cómo ajustar las posiciones, pero todavía nos faltan muchísimas formas con muchos comandos para utilizar el dibujo. Acuérdense que aquí es desplegar la información de una manera que sea fácilmente leíble, que no se confundan las personas. Entonces nos vemos el lunes, jóvenes. Profe, Adelante. Sí, adelante. una pregunta hablando de tolerancia. Por ejemplo, cuando en ese círculo donde está el diámetro de 23 y se va a ingresar ahí un perno, ¿de qué tamaño se tiene que ser el perno, o sea, para que entre físicamente? Porque en el dibujo tú le pones el diámetro de 23 y el perno de 23 y te permite Sí. pero no sé de qué tamaño se va a hacer o cuánto se debe dejar de holgura. Sí, mira, lo que te comento es que mucho depende de la forma que lo quieras hacer. Por ejemplo, tú puedes usar, podemos generalizar las tolerancias en tres grupos. La que es entrada suave o sin, o con la mano, que tú lo llegas y lo colocas con la mano. Otra que es colocarla con la ayuda de herramienta de algún dispositivo. Y la otra es que haya interferencia. Y para la interferencia, pues ya tienes que usar, o que más bien la pieza y el bar no están en contacto. Y lo que te decía, para eso, déjame volver acá. Déjame volver acá. Está bien, digo, esto está la pregunta. Déjenme cerrado, pero no puedo. Tutorial. Voy a tratar de generar una imagen con la pieza que queremos ahí, para que quede más claro. ¿Sí?
Ahora sí, ¿me escuchan? Por ahí me salí. Sí, profe. Sí, ¿sí ven la pantalla de SolidWorks? Sí. Ok. Mira, lo que pasa que te digo que aquí es donde empiezan los detalles cuando tú quieres diseñar algo y hacer los ajustes. Cuando, cuando cuando tú estás definiendo qué tipo de ajuste usar entre este barreno y bueno, entre el barreno y el eje, podrías usar los tres tipos de tolerancias que te decía. La que es holgado, es totalmente holgado, que podríamos decir aquí que tú llegas y colocas tu barreno con la mano. Esas normalmente lo usan mucho en la agricultura y todos esos detalles donde por las condiciones de la herramienta que se usa o donde se encuentra, quieres hacer una reparación rápida, entonces llegas y colocas tu eje fácilmente y lo quitas también fácilmente. Pero muchas veces también puedes diseñarlo para que la persona que lo va a hacer, lo va a quitar, use, por ejemplo, un martillo de goma, un martillo, y llega y coloca su perno en el barreno, y tú dices, no, pues yo quiero que este barreno se coloque con poca interferencia y que la fuerza sea mínima, entonces puede llegarle y colocarlo con un martillo. O tú dices, no, yo solo quiero que este barreno y este eje tengan una interferencia mayor. ¿Cuál de las tres es la mejor? Te digo, depende de para qué lo quieras usar. Si tú lo quieres usar para una máquina, obviamente que entre más vuelvo tengas, ¿qué es lo que va a pasar? Puedes inducir muchos efectos. Uno sería vibraciones, ruido, etcétera, etcétera. Entonces es por eso que las máquinas normalmente siempre se usan ya sea con interferencia muy pequeña que tú puedas colocarla con, un, con una fuerza moderada o con una fuerza muy grande. Ahora, si estás hablando de elementos de máquina, va a depender mucho de la fuerza también que esté usando este elemento. Por ejemplo, este elemento, si está sometido a cargas muy grandes, no te conviene tener este tipo de ajustes. ¿Por qué? Porque lo mismo, con esas fuerzas muy grandes, bueno, estos ensambles se pueden deslizar, se pueden, eh, o sea, se deslizan y empiezan a formar, a desgastarse la pieza. Entonces, tú lo que haces cuando usas fuerzas muy grandes, tratas de meter elementos con interferencias, también depende del tamaño de la fuerza. Y es lo que te digo aquí, que usando esos tres conceptos con huelgo moderado y con ajuste, más o menos podrías diseñar el elemento que va aquí. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí, entonces, te digo, si la fuerza es muy pequeña, pues dices, ¿sabes qué? Bueno, no hay problema que tenga un ajuste muy grande, no le va a pasar nada, o sea, o si está estática y esto se mueve muy poco, pues un ajuste pequeño, un ajuste muy grande no me afecte nada. Pero si este elemento que va a estar sujeto a fuerzas medianas, velocidades, etcétera, entonces podría aceptar un ajuste o sea que el ensamble se haga con fuerza moderada, pero si va a estar a grandes velocidades, fuerzas, etcétera, etcétera, tendrías que usar una interferencia mayor. ¿Para qué? Pues para que no haya deslizamientos, para muchos factores. Digo, aquí es donde entra ya un poco de estudio de estos elementos de máquina. Por ¿Sales? eso los rodamientos siempre los ponen con prensas y eso. Depende, digo, es que también depende. ¿Sí? Así, por ejemplo, si vas a usar un rodamiento para una fuerza muy pequeña, o sea, y y velocidades pequeñas, sales sobrando que uses un ajuste muy grande y que uses elementos de máquina para hacer el ensamble. A veces te conviene hacerlo con fuerza moderada, con un pequeño golpe haces el ensamble, o sea, o
o con fuerza pues moderada y haces tu ensamble y funciona y te va a quedar. Pero eso depende de las condiciones de trabajo. Si con eso más o menos respondo tu pregunta, sí, no es tan sencillo, pues no es tan directo, no hay una fórmula así. Hay que estudiar el elemento de máquina, por ejemplo, lo que pasa es que a veces si tú, este material es muy suave y le metes mucha interferencia vas a dañar el material, o sea, hay muchas consideraciones que se deben tomar en cuenta. Sí, ¿Sale? profe, ya me queda más claro. ¿Ya le quedó más claro? Ok. Pues sale, jóvenes, entonces nos vemos el lunes. Seguimos todavía con estos detalles. Y cualquier duda, bueno, que yo, si les puedo apoyar, con todo gusto. Sale. Profe, ya por último, Sí, 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 adelante, adelante. ¿podría mostrar mi modelo? ¿Mande? ¿Le podría mostrar mi modelo? El de biela manivela. Mira, lo que pasa que hoy tuvimos en la mañana una clase, digo, una junta con esos detalles de los softwares, pero Ah, lo que ya. pasa que si lo metemos en línea, lo que vamos a tratar ahorita es de no, de no mostrar información directa, o sea, que abras tu paquete en SolidWorks, de SolidWorks en línea, porque si no, a lo mejor nos pueden detectar. Lo que te sugiero para la próxima clase, si gustas, es que saques un PDF y si no lo puedes mostrar un PDF, pero no abriendo el Solid. ¿Sí me Ah, explico? bueno, profe, perfecto. Sí. Sí, por favor. Entonces, con todo gusto lo vemos y lo analizamos, pero en un PDF. Y también la información que me envíen, ya les voy a pedir que no me los envíen con extensiones de SolidWorks, sino que, por ejemplo, que sean con PDF nada más, con pura PDF, porque hay que tratar de evitar esos detalles ahorita, porque sí, las multas son bastante grandes y nos llegan a detectar que estamos usando software pirata. Y la verdad yo había pensado, dije, bueno, pues somos personas físicas, pero no sé qué tan, por ejemplo, si nos llegan a detectar, por ejemplo, que estuviera usando un software pirata y que fuera una persona física, no sé qué tanto me pueden afectar los hijos de su pechadita, que a lo mejor sí me pueden meter en broncas. Entonces vamos a tratar de esa información no usarla. Yo no hay problema porque este software está licenciado, pero si ustedes se conectan, no sé si tendremos problemas, pero si usamos un PDF, ahí sí no habría ningún problema. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Sí, por Está bien. favor, porque Bien. les digo, ahorita lo que se trata es de que ustedes aprendan lo más que se pueda, pero ahorita tenemos limitaciones. Esperemos que ya el próximo año ya ¿Ustedes cuándo se termina la especialidad? ¿Hasta el próximo año? Sí, hasta septiembre del próximo año. Bueno, esperemos que ya el próximo año, si sea necesario que usen software, ya puedan ustedes ingresar al centro, es lo que se estaba viendo, porque sí es muy riesgoso esto que estamos haciendo. Bueno, yo ahorita lo que estoy haciendo no hay ningún problema porque estoy usando un software licenciado, pero si ustedes se conectan y muestran su información y como estamos en la misma línea, no sé si nos podamos meter en problemas. Ya lo hicimos con la información que enviaron, pero ya vamos a evitar eso, por favor, acuérdense. Si yo les pido alguna información, ya no me manden extensiones de SolidWorks, pero saquen una impresión en PDF. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Sale pues, jóvenes, pues nos vemos el lunes entonces. Está bien, profe, pues nos vamos. ¿O alguien más que quiera algún comentario? Bueno, si no, pues nos vemos el lunes. Y todas las dudas que les pueda ayudar con confianza. Bueno, profe, hasta luego. Sale, Hasta luego, gracias. hasta luego, jóvenes.